Yo después de todo, Ricardo, 25 años después, yo digo que hay algo interno que me da la fuerza para soportar todo lo que hemos vivido. Lo que tú dices, a mí no me gusta, y yo desde aquí le digo a todos los que viven enfermedades huérfanas y raras, no la sufran, ya la tienen, vívanla. Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Mil gracias, como lo he dicho en todos estos episodios, por seguirnos en nuestro canal de YouTube y en Spotify, y también en nuestras redes sociales, @Desde las Entrañas y @Ricardo Lozano P. Hoy quiero contarles que estoy muy contento, muy feliz, porque nuestro invitado representa lo que realmente significa la palabra admiración. Lo conozco hace más de 22 años en mi ejercicio de servicio público. Siempre lo tuve como un referente de lo que significa un verdadero servidor de la patria. Yo diría que casi desde muy niño, él tenía muy claro que tenía la edad suficiente para asumir cualquier reto, así como el conocimiento necesario para enfrentarse a cualquier situación en la vida. Y también diría yo que esos amigos que él tuvo para esos grandes retos han sido Jesús y María, como a él le gusta también decirlo. Hoy día es el presidente en esos grandes retos, el presidente de la Asociación de Exportadores de Ganado en Pie de Colombia. Bienvenido, doctor Botero, ¿cómo ha estado? Doctor Ricardo, feliz de estar aquí en este podcast, de poder interactuar con usted. Hace 22, 23 años nos conocemos y de verdad que para mí es un honor. Además, palabras inmerecidas. La mía, como tú lo dijiste, ha sido una vida de retos, de Jesús y, como yo les llamo, mis 3 virgencitas. Ah, son 3. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima y mi querida morenita, la Virgen de la Candelaria. Wow. ¿Y por qué? ¿Por qué, doctor Botero? Siempre he sido un creyente de que si tú tienes a Dios al frente, Él te acompaña y te lleva. Y mis 3 virgencitas me enseñaron en ciertos momentos de mi vida que me llevan de la mano, que son muy buenas conmigo, y que definitivamente empezar todo este camino no hubiera sido fácil si ellas no estaban ahí. Y vamos atrás un poco, cuando tú dices este camino, ¿desde dónde esa conciencia de ese niño, ese joven, ya empezabas a decir, y como me lo dijiste algún día cuando asumiste un gran reto solamente con 23 años, pero yo creo que antes, desde niño, si uno va más atrás y empieza a investigar más, tenías casi la seguridad que la vida te iba a tener en estos grandes retos que todos los humanos hoy día tenemos, y que de los que yo digo, y como lo he dicho 1000 veces una y otra vez, y cada vez lo corroboro más, cada vez que yo hablo con alguien que dice, bueno, mi pareja tiene que ser alguien que yo admire, o mi amigo tiene que ser alguien que yo admire, y tú representas eso, eres alguien que yo admiro con mucha profundidad. Desde niño ya sabías un poco que tenías que enfrentarte a unos caminos tan diversos y tan diferentes del resto de los humanos. Definitivamente, imagínate, hay cosas que te marcan. Yo nací en Medellín, pero al mes de nacido, mi madre y mi padre vivían en Magangué, Bolívar, en la finca, y me crié en la finca. Después, pero ellos son paisas. Son paisas. Mi padre es de Cartago. A ellos, por efectos de la guerra política, en ese momento les toca irse a Cartago, y él nace en Cartago, pero con ascendencia paisa. Yo nací en Medellín, me voy a la finca. A Bolívar. En Bolívar, a Magangué. Estoy 4 años en Magangué y vuelvo a Medellín, y yo era un niño criado en una finca, y cuando empiezo para el tema del colegio, una tía mía le dice a mi mamá, no, metámoslo en el colegio Alcázares en Medellín. ¿Cuántos años tenías? Tenía 4 años y medio. El gimnasio Los Alcázares, Ricardo, tiene una ascendencia muy fuerte del Opus Dei.
Y ahí empezó mi primer reto. Te voy a contar una anécdota. El Opus Dei en sus colegios no recibía hijos de parejas separadas. Mi papá y mi mamá estaban separados en ese momento y mi mamá le dice a mi tía, oiga, pero ¿cómo lo van a recibir si están separados? No, yo ya conseguí que le hicieran el examen de admisión y vamos a ver. Criado en una finca hice un examen de admisión tan bueno que fui el primer hijo de padres separados en la historia en ser recibido en un colegio solamente Opus Dei. con 4 añitos, 4 con 4 años y medio, imagínate. Perdón, pero antes de interrumpirte, me estabas contando algo del mes, al mes, me ibas a contar una anécdota. Al mes de nacido nos fuimos a vivir a Magangué, Bolívar. Ahí estuve 4 años, pero en medio de eso empezó mi primer tema de salud. Imagínate que viviendo en Magangué un día, en una reunión familiar, un niño por celos me empuja en un fogón de leña. Me quemo toda la pierna izquierda y esta mano. Llego a Medellín, estoy 3 meses en una clínica. Me da septicemia y a pesar de eso dice mi papá que con la fe de ellos salí adelante. Desde ahí empezaron los temas de salud que, como tú verás, me han marcado toda la vida. En cierta u otra forma, y de ahí a los 4 años regreso a Medellín y está el reto del colegio, y como te digo, soy el primer hijo de padres separados en un colegio del Opus Dei. Ahí se rompió, por decir algo, esa barrera, y empiezo a estudiar en un colegio muy exigente, desde el punto de vista disciplinario, religioso. Uno a veces se queja, cuando me voy a graduar, ahí empiezo a notar yo que la vida me tenía algo con el servicio público, porque me escogen para que yo dé las palabras del acto de graduación. ¿Qué van tantos años? A los 17 años 17, sí. Doy tal vez mi primer discurso ante mis compañeros, los padres, y oh sorpresa, yo escojo estudiar ingeniería agrícola en Costa Rica, en una universidad muy particular, en la Escuela de Agricultura de la región tropical húmeda. Sí, la mejor. Sí. En un clima agreste. Hoy en día es una de las mejores universidades del mundo en agricultura tropical. Y oh sorpresa, cuando llego a la ERT, llegamos 102 muchachos de toda América y me escogen a mí para que yo deje las palabras de inicio del año lectivo. También. En ese momento. Recuerdo inclusive una frase con la que terminé mi discurso, muy bonita, porque además es una universidad pues de agronomía, pero muy ambiental. Y yo mi discurso lo terminé, se me quedó grabado. Atrás quedaron recuerdos, sentimientos, amigos. Aquí nace otra agua, otro cielo, un nuevo camino. Y ahí empezó, Ricardo, todo este camino que hemos venido trabajando y cultivando a lo largo de los años. ¡Wow! Imagínate. Tan lindo. Repítamelo otra vez. Aquí nace. Allá quedaron recuerdos, sentimientos, amigos. Aquí nace otra agua, otro cielo, un nuevo camino. ¡Wow! Esa fue la frase con la que cerré ese discurso. Fueron 4 años espectaculares. Costa Rica es un país, es mi segunda patria, mi segundo hogar. Allá dejé muchos amigos. Conocí además un país ambientalmente ejemplo para el mundo entero y una gente hermosa, Ricardo. Y cuando tú dices un nuevo cielo y otra agua, ¿no? Otra agua, otro nuevo cielo. ¿A qué te refieres con el nuevo suelo? Porque nosotros siempre decimos nuevo camino, pero nuevo cielo y otro camino, otra agua. ¿Qué te refieres? Empecemos por cielo. ¿A qué te refieres con él? Porque la primera vez que escucho que alguien se refiere, ¿no? Yo diría la integralidad de la naturaleza, ¿no? Casi siempre decimos es el suelo, pero nadie dice comienzo un nuevo cielo. Tan lindo. Eso, ¿de dónde viene esa inspiración? Fíjate, cuando yo vi gente de toda América y que estábamos reunidos allá y veía
o llover todo el día o sol, porque es trópico húmedo, 3.800 milímetros al año. Miré yo al cielo antes del acto y dije, esto me está mostrando a mí que el cielo que viene para mi vida es diferente y que en el sol y en el agua hay que mantener la misma identidad. Entonces, de ahí viene el cielo. Fue esa inmensidad que me dio Costa Rica y la universidad para poder mirar no solo el interior mío, sino el de tanta gente que teníamos alrededor en su momento. Y bueno, ¿y por qué el servicio? ¿Por qué el servicio a los demás? Porque, bueno, entiendo que, claro, tú veías a tu padre también en el ejercicio del servicio, pero fue llegando por una cantidad de accidentes y anécdotas que te pasaban. Pero después de tantos años, no sé, ya llevas que 30 y pico de años en el servicio, desde, llámese sector privado, sector público, desde secretario, desde viceministro, etcétera, no sé, 3 veces viceministro, 2 veces viceministro, y también desde los gremios. ¿Por qué el servicio? ¿Por qué tú crees que es ahí o de pronto puede ser por otro lado? ¿Por qué el servicio? Imagínate, fueron 25 años de vida pública. Y ya llevamos 1 año y medio de reto gremial, otro reto porque nunca habíamos estado, pero con el mismo sinónimo que tú dices, servicio. Porque aquí definitivamente desde que yo salí de la universidad dije, hombre, mi vida va a estar enfocada a ayudarle a los demás desde lo que yo he aprendido y desde lo que yo puedo darles para salir adelante. Llegada en una época muy difícil a Colombia, estaba la violencia en su pleno esplendor. Llegaba al sur de Bolívar, que era una zona que tú conoces, con una problemática inmensa. Y cuando yo empiezo a trabajar en las fincas, digo, no, yo tengo que ser más que novillos, corrales y finca, y tengo que empezar a generar un cambio dentro de los que están al lado mío. Y es cuando, pues a los 21 años, asumo el reto de la Secretaría de Agricultura del Departamento de Bolívar, un niño prácticamente, 0 experiencia pública, pero lo que hablamos al principio, con Dios y mis virgencitas atrás, y dije, démosle para adelante. Y ahí fue donde empezó. Hoy, 26 años después, Ricardo, yo miro hacia atrás y digo, definitivamente para eso es para lo que Dios me señaló. Y mira que ahora desde el sector privado, cuando termino el viceministerio, digo, bueno, ahora otra vez, y vuelve y me pone en el servicio, porque hoy es el servicio a los ganaderos de Colombia. Bueno, yo voy a empezar a hacer afirmaciones, tú me dirás si es cierto o no. Yo empiezo a hacer correlaciones porque es increíble, por eso digo, cuando uno admira a alguien, uno, pues tampoco uno no sabe lo que hay detrás de esa sonrisa, o de que a ti siempre te han brillado los ojos, siempre estás sonriendo. Tú siempre me has dicho, a mí no me gusta hablar ni de las enfermedades, ni quejarme. Pero cuando tú empiezas a contar lo que tu cuerpo ha resistido, el dolor que ha resistido, ¿sabes qué me hiciste acordar ahora que estabas diciéndome lo del cielo, el agua, el suelo, el camino, de Alexander von Humboldt? Me hiciste acordar, mira, allá lo tienes al frente, allá te está mirando. Está mirando para acá precisamente. Tú sabes que Alexander von Humboldt hacía, él mismo usaba su cuerpo para sentir la naturaleza. Él mismo usaba su cuerpo para sentir el dolor y decir hasta dónde el cuerpo podía resistir esa conexión con los diferentes animales con los que se encontraba, y hacía grandes experimentos también con su propia vida, un propio camino, un propio cielo, viajó por todo el mundo, miraba el cielo, miraba las estrellas, y para describir la geología él describía el cielo también, claro. Y viceversa, para describir el clima describía las rocas, ¿no? Es una mirada, mira, que es la misma mirada que tú tienes. Pero también el tema del dolor, a mí me causa bastante curiosidad eso, porque además tú me decías, no, a mí no me gusta hablar de eso, pero cuando lo cuentas con una... Yo creo que con una admiración propia también, diría yo, de las personas que te acompañan en tu vida, porque tú mismo dices, yo no sé, yo soy un milagro, yo no sé cómo estoy vivo, y te ha pasado por tantas cosas, tu cuerpo ha resistido
tantas cirugías y tantas intervenciones ¿qué crees? ¿Qué es lo que pasa también con tu cuerpo? Que no sé, como que hoy día después de todo esto, porque no podemos quedar hablando de todas las cirugías que has tenido, de corazón, de columna, fémur, etcétera. ¿Qué crees? ¿Qué concluyes? ¿Qué estás concluyendo de todo eso? Yo después de todo, Ricardo, 25 años después, yo digo que hay algo interno que me da la fuerza para soportar todo lo que hemos vivido. Lo que tú dices, a mí no me gusta, y yo desde aquí le digo a todos los que viven enfermedades huérfanas y raras, no la sufran, ya la tienen, vívanla. Yo digo vivir, ese término nos lo inventamos con un amigo nuestro que tiene una discapacidad en silla de ruedas, Bernie Bluman, y él y yo decíamos, Bernie, ya la tenemos. No sabemos hasta cuándo. No digamos sufrir, digamos vivir. Vivámosla. Inclusive a alguien yo le decía, y yo lo digo, se te vuelve hasta tu amiga. La enfermedad se vuelve tu amiga en todo este proceso, y mirándola como amiga es que uno logra sacar la fuerza, Ricardo, para aguantar pues lo que 25 años atrás ha sucedido. Imagínate que, por ejemplo, también fue una casualidad. A mí me ve el esposo de una prima caminando y me dice, oiga, ¿usted por qué camina empinado? Lo espero mañana en el consultorio. Y de ese consultorio yo nunca pensé que de ahí iba a empezar una vida de enfermedad, de quirófanos, de enfrentarse. Y siempre la ha tratado así. Siempre la ha tratado así. Yo he dicho, hay que vivirla. Y la segunda es, el que se pone a pensar mucho pierde. Sí, y podemos hablar un poquito más de eso porque precisamente este año tú me mandaste un mensaje también con lo que estaba pasando y la necesidad que todas las familias tenemos cuando tenemos hermanos o parientes o hijos con enfermedades neuromusculares, enfermedades huérfanas también. Y quisiera, y usemos estos micrófonos y este momento, esta plataforma también para eso, para que entendamos de verdad lo que necesitamos, lo que la familia necesita, los pacientes necesitan. Pero también quiero decir que tu enfermedad es tan huérfana que tú ni siquiera sabes qué es lo que tienes, ¿no? Porque acá hemos traído a varios referentes sobre esta problemática y claro, muchos de ellos ya tienen diagnosticado la enfermedad, pero lo tuyo es tan huérfano que ni siquiera se sabe, ¿no? Imagínate, 25 años, he estado en Medellín, Bogotá, pruebas en Estados Unidos, Cuba, en varias partes del mundo. Y siempre me dicen, puede ser esto, pero también puede ser esto, o puede ser lo otro. Y hoy todavía no saben a ciencia cierta cuál es la enfermedad que yo tengo. Si es un problema neuromuscular, si es un problema de una distrofia, que es una enfermedad del músculo como tal, si es un tema cerebral, si es un tema de médula. No, lo que tú dices es tan huérfana y tan rara que todavía no sabemos a qué nos enfrentamos, y bueno, seguiremos todavía hasta que tengamos vida, a ver si algún día sabemos a qué nos enfrentamos. Y lo que tú decías, este año necesitamos urgente que los medicamentos lleguen, ¿no? También con las EPS. Somos 92,000 personas en este país. Yo ya inclusive digo, no somos ni tan raros ni tan huérfanos, porque somos 92,000 y desafortunadamente de un tiempo acá los recursos que se le deben girar a las EPS para la entrega de los medicamentos a personas con este tipo de enfermedades, ahí están todas las enfermedades neuromusculares, las CELA, las esclerosis, cánceres raros, o sea, toda una serie de enfermedades que los medicamentos son de alto costo. El ministerio no se los está girando a las EPS. No sabemos por qué. Unas desafortunadas declaraciones del director del INVIMA hace 20 días diciendo
que ellos no iban a autorizar ese ingreso de medicamentos al país porque valen mucho, y a todas estas ya llevamos cerca de 12 amigos que la viven, que han perdido la vida. Uh-huh. ¿Y qué podemos, entonces, cómo podemos empujar más? ¿Qué podemos hacer desde el Congreso? Nosotros, Ricardo, desde las redes sociales, uh-huh, con congresistas amigos, con este tipo de espacios, uh-huh, con este tipo de podcasts, uh-huh, hombre, decirle al gobierno que se ponga la mano en el corazón. Y te doy un ejemplo. A mí los medicamentos me valen cerca de 1.200.000 pesos mensuales y soy de los baratos. Y hoy me toca asumirlos a mí. Uh-huh. Pero hay pacientes que se gastan fácilmente 120, 130 millones de pesos en medicamentos que son de bajos recursos, y la única forma es que la EPS se los entregue. No, y sobre todo que son campesinos y que están en las veredas y que obviamente no pueden cubrir ninguno de estos gastos. De personas en corregimientos, en veredas, niños, personas de edad. Hay que decirle al gobierno que se ponga la mano en el corazón, que vea lo que yo te dije, que no somos ni tan raros ni tan huérfanos, uh-huh, que tenemos un espacio en este país y que hay que atender a esa población porque nos estamos muriendo. Y de incrementar la conciencia también de la sociedad civil, ¿no? Porque también me he dado cuenta que es tan huérfana también que ni siquiera sabemos exactamente que eso nos está pasando, ¿no? En nuestras familias y que solamente apoyándonos lo podemos hacer. Es decir, un paciente que tuvo esta tecnología la puede ceder al otro, creciendo las organizaciones y las redes de la sociedad civil también en ello, ¿no? Esa es otra. Uh-huh. Yo decía en estos días y con cierta nostalgia que desafortunadamente Colombia es un país con memoria muy pequeña y con muy poquita conciencia. Tanto conciencia de discapacidad como de ese tipo de cosas, de que desde el metro cuadrado de cada uno podríamos aportar en la solución. Inclusive si tú llegas a nuestras ciudades, no es que nosotros no seamos capaces, es la sociedad la que nos pone la barrera y las ciudades las que no están preparadas. Yo llegaba a un restaurante en Cartagena sin ningún tipo de rampa, con nada, y le decíamos a la persona, oiga, ayúdenos. No, si ustedes no lo hacen, entonces no vengan a mi restaurante. Ese tipo de cosas. Uh-huh. Un día, en una fila preferencial de un banco, llegué y cogí el primer puesto y alguien se puso bravo. Vea, qué tal cosa, que llevo 1 hora aquí. Le dije, oiga, señor, yo daría toda mi vida por estar ahí parado 10 años a estar aquí haciendo una fila preferencial. Cambiemos 10 minuticos de profesión. Siéntese usted, yo me paro. A ver qué pasa. Ese tipo de cosas son las que nos falta como país y como conciencia colectiva para reconocer que somos iguales. Sí, y este podcast tiene ese objetivo, es decir, nosotros tratamos acá que nuestros invitados nos inspiren para nosotros también transformarnos sin que esperar además que alguien nos obligue en esa transformación. Y lo digo porque sí siento que hay un desconocimiento tan grande sobre estos temas y por eso se llama Donde Escuchar es un acto de amor y tenemos que también invertirle bastante a la compasión, a la solidaridad, a la generosidad, que cada vez más, y creo que la pandemia vino a distanciarnos más y a desconectarnos mucho más, y por eso quisiera que habláramos un poco de esa parte, porque creo que la parte emocional es la más importante. Es decir, no podemos nosotros, inclusive que yo que trabajo en temas de sostenibilidad, a mí me dicen empoderemos las comunidades, pero resulta que las comunidades pues están enfermas o no tienen educación, no tienen salud. Los pobres campesinos están tratando de luchar para tener ingresos para su familia, sus hijos, pero también sufren ansiedad, depresión, y gran parte de todo esto, si nosotros no los estamos acompañando en estas redes, pues obviamente no podemos avanzar. Pero tú, esa resiliencia tan grande que tienes es muy natural, es decir, siempre la he visto y ¿qué es lo que hace que siempre
tengas esa sonrisa y que tengas esa actitud también tan positiva, pero hoy día me dijiste, yo sí quiero hablar también de lo que necesitamos. No, inclusive te cuento algo que el país no se dio cuenta y que yo quise hacerlo en pandemia. En medio de la pandemia me dicen a mí, oiga... Tú eras viceministro de Agricultura, ¿no? Todavía no había empezado. Ah, no, estabas... Me dicen a mí, en medio de la pandemia, todo el mundo encerrado, me dicen, hay oportunidad de que usted sea viceministro. Pues lógicamente la población más restringida para salir somos nosotros, los que vivíamos de una enfermedad huérfana. Y me dicen, pero su enfermedad. Le dije, no, yo no tengo ninguna enfermedad, no se preocupen. Y asumí el reto, se lo dije al presidente Duque en su momento, pero y su enfermedad. Le dije, presidente, no se preocupe. Es más, yo quiero servir de instrumento en el país, para que el país se dé cuenta que en medio de la pandemia podemos generar proyectos y desarrollo. Acuérdate que el único sector que no paró fue agricultura. Y mientras ustedes estaban todos encerrados, yo también estaba corriendo. Y tú también estabas corriendo porque ambiente también estaba, pero acuérdate que nosotros no paramos. Estaban en el campo, Y yo estaba en el campo, yo todavía, pues a mí se me olvidó cuántas pruebas de COVID me tocó hacerme, porque en cada salida era una prueba de COVID. Tu vulnerabilidad, sí, lo que se hablaba. Una prueba de COVID me daba, inclusive me dio una vez, y mira este milagro, Ricardo, fue increíble. Yo estaba en una reunión en la Cámara de Comercio de Bogotá, yo no podía fallar, yo me sentía caliente, me ponen la pistola, 39.1. La pistola del termómetro. La del termómetro, 39.1. 26 de noviembre, ya vas a ver por qué la fecha es importante. Yo le digo a la secretaria del ministro, no le digas nada al ministro, pero yo creo que ahora sí tengo COVID. Me hago la prueba, sale positiva, y cuando salió positiva, Ricardo, todo el mundo se cogió de los pelos. El vice se va a morir, el vice ahora sí, el vice esto. Yo llegué a mi casa. Pues hombre, me dio fiebre el primer día, pero de ahí en adelante yo duré en mi casa, fueron 14 días, trabajaba desde mi casa, hacía ejercicio desde mi casa, y eso que tenía una enfermedad restringida, cardiopatía, increíble. 14 días se cumplían el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Y yo dije, hombre, imposible, yo no creo que esto sea así. Me fui a hacer el examen el 8 de diciembre y el 8 de diciembre salí negativo. O sea, la Virgen a mí siempre la he tenido detrás. Yo nunca pensé que me fuera a hacer el milagro. Además me estaba volviendo loco encerrado. Sí, pero bueno, también maravilloso el presidente Duque que te haya designado también como viceministro, también en su momento, ¿no? Muestra la inclusión también de él en todos estos temas, ¿no? También. Muchísimo. Yo al presidente le agradezco mucho que haya confiado en mí, que haya creído que era posible que una persona en condición de discapacidad fuera viceministro de Agricultura. ¿Por qué? Porque pues el de Justicia vive en una oficina, tú sabes, el de Comercio vive en una oficina, pero a los de Agricultura y Ambiente les toca estar en todo el país. Y yo fui a todos los departamentos del país porque eso era otra de las cosas que yo quise mostrarle a Colombia, es que no hay límites. A pesar de estar en una silla, yo estuve en las selvas del Guaviare, estuve en las costas de la costa, estuve en San Andrés, estuve en el Amazonas, estuve en el Chocó, para que se dieran cuenta que no hay límites. Y tú en ese servicio público, bueno, se me ocurre, aquí estoy de manera espontánea, ¿te gustaría ser presidente de Colombia? Es un reto, es uno de los grandes retos que uno siempre tiene. Yo siempre he admirado el servicio público. Yo soy un hombre de retos. A mí ojalá algún día, pues ya estoy un poquito viejito, ya tengo 49. No, yo no te digo cuánto tengo yo. Sí. Ya tengo 49. Muy jovencito, ni siquiera tienes 50. Pero es uno de los grandes retos. ¿Te gustaría asumir esa responsabilidad de jefe de Estado?
Yo creo que este país merece gente, uno, que lo conozca, dos, que haya estado en todos los departamentos, tres, que tenga conciencia social, cuatro, como tú y yo lo hemos hecho, que sea una persona técnica, pero que conozca de todos los sectores. Y sin lugar a dudas, uno siempre sueña con poder ayudar a su país. Sería muy lindo. Te cuento una anécdota. Es increíble. A mí me dice el ministro Sea, ojo, que el presidente Duque a mí me preguntó en la entrevista cuánto se demoraba una remolacha en cosecharse. Y yo no di, yo soy economista, más CS. Cuando llegué a la entrevista con el presidente Duque, empezamos a hablar tal, y me dice, ¿cuánto se demora la racacha en cultivarse? Le dije, presidente, entre 12 y 14 meses. Cuando le dije eso, me dijo, bienvenido al gobierno. Es el primero que me lo dice. Así es Duque. Yo a Duque lo admiro mucho por ese tipo de cosas. Yo creo que es una persona que el país no entendió, pero es un gran tipo. Oye, ¿sabes qué? Te invité por esa admiración de tantos años, 22 años que nos conocemos más, que es casi 23 años, y de verdad te lo digo porque siempre, cada vez que te preguntaban algo, tú siempre contestabas con el tecnicismo, con la respuesta correcta, el juicio tuyo, pero también con esa esperanza y siempre sonriendo a pesar del dolor. Y eso es lo que no hemos hablado de ello, porque ¿cuántas cirugías, para resumir, porque podríamos quedarnos a hablar, ¿cuántas cirugías has tenido más o menos? Imagínate, entre cirugías y procedimientos ya superan los 10. Ya superan los 10. Corazón, columna, fémur, mandíbula, mejor dicho. Quemado, procedimientos de accidentes, nariz, fractura de nariz. Inclusive sin anestesia, me contabas que tuviste que aguantarte intervenciones sin anestesia. Una sin anestesia, un dolor sin anestesia, una punción lumbar que se complica, una cirugía de vesícula que es muy fácil y dura 5 horas, la cirugía de la columna también muy fácil, y por un error de una de las enfermeras, por no afeitarme, se me sube la presión, imagínate. Entonces son una cantidad de cosas. Sí, pero ¿y sabes por qué te lo digo? Porque nunca pensé que te fuera a hacer esa pregunta sobre el tema de la presidencia. Ahora que estamos acá hablando, sí, te mereces muchas más, pero sobre todo por ser referente. Yo creo que referente es que es ser resiliente en Colombia, ¿no? Por eso, ¿no? Votaría por ti. Esa realmente por la admiración que te tengo, y ese referente de honestidad, transparencia, trabajo, servicio, conocimiento, como tú dices, haber soportado desde niño la separación de tus padres también, etcétera, por todo. Has pasado por una cantidad de situaciones, hoy día también sigues pasando por todo ello, y sigues sonriendo. Hoy seguimos, sí, con nuevos retos, personalmente con situaciones que uno enfrenta, familiares también muy difíciles, que pues uno entiende, pero hay que salir adelante. Como alguien me decía esta mañana, a pesar de que el barco zarpó del puerto, el barco tiene que seguir y llegar muy rápido a mar en calma, Ricardo. ¿Eres consciente del objetivo de este podcast? Es decir, este podcast dice, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Yo te contaba la experiencia que tuve de sentir en la piel y en mi cuerpo el amor de las otras personas. ¿Tú eres consciente del amor que recibes de las personas que ayudas? ¿O estás tan corriendo que no lo alcanzas a sentir? Yo creo que tú y yo hablamos algo que yo todavía no lo he interiorizado, y era eso que tú me decías, el amor de las personas hay que recibirlo, y uno en el afán de la vida, en los caminares de la vida, además, yo nunca he querido ser referente, sino generar y echar para adelante a fin de dar todo lo que uno tiene, pero lo que tú decías, oye, hay que recibir el amor de la gente también, y eso me lleva a mí, en lo que te escuché, a empezar a recibir el amor de la gente también, a que uno también necesita
Claro. Recibir amor para salir adelante y para uno también curarse y salir adelante. Sí, y sanarse. Muchas veces, a veces uno tiene cosas, emociones que lo hacen pensar cosas, inclusive en mi caso, cosas negativas permanentemente, o estar en alerta permanente, y luego empezar a darme cuenta que no, que la gente sí estaba conmigo, que me sentía acompañado, y que muchas veces uno, por estar pensando en los demás, no eres consciente. Los retos de ahora, estás con un reto inmensísimo, gigante, y es ser presidente de la Asociación de Exportación de Ganado en Pie. ¿Cómo es eso? ¿Por qué llegaste allí? Imagínate, muy duro el primer reto desde el punto de vista privado y gremial, porque yo siempre había tenido una vida pública. La verdad es que a mí me contacta una de las personas que trabaja conmigo y me dice, hombre, sabemos de su perfil, y hay este reto. Yo conocía a los exportadores de ganado en pie, sabía además que era una actividad que venía siendo vapuleada y malinterpretada en el país por ese sector animalista cerrado que no oye explicaciones. Yo me reúno con ellos en Cartagena, acepto el reto y les digo, listo, mi reto es, ustedes no son ni maltratadores de animales, ni narcotraficantes como les han querido decir. Por el contrario, ustedes benefician a 320,000 familias ganaderas, generan 3,000 empleos directos, tienen una actividad que se puede ir mejorando poco a poco, Ricardo, y ha sido muy lindo porque hemos crecido en esto hasta el punto de darte una infidencia en este podcast. Hace una semana la Organización Mundial de Sanidad Animal se reunió en Cartagena. Vinieron expertos y representantes de servicios sanitarios de todo el mundo y se quedaron impresionados que en Colombia tengamos las prácticas en la exportación de ganado que tenemos hoy. Tan es así que hoy somos un referente para el mundo entero. Nadie pensaba, y cuando yo te lo digo y tú que conoces el tema, que en menos de un año fuimos aceptados, por ejemplo, para ser parte del acuerdo de cero deforestación de la cadena cárnica que maneja TNC, y ya nosotros estamos ahí y ninguno de los países del mundo que exportan ganado está ahí. Y nosotros en año y 2 meses lo hemos logrado. El otro reto era, y eso les agradezco yo a ellos, igual como al presidente Duque, ellos creyeron que una persona en condición de discapacidad podía sacar adelante eso. Otra de mis primeras veces, el primer dirigente gremial en la historia del país en condición de discapacidad. Entonces, mostrar además ese tema de inclusión en este tipo de agroindustria ha sido vital y fundamental. Y mostrarle a los animalistas que no somos los maltratados que ellos dicen, también ha sido una satisfacción inmensa. ¿Qué retos siguen? ¿Qué siguen para el próximo año, por ejemplo? Abrir nuevos mercados, aunque no ha sido fácil porque pues tengo que decirte que en este gobierno estamos viviendo la ganadería algún tipo de estigmatización en la que también queremos demostrar que es así. Entonces yo he venido trabajando con el gobierno de manera conjunta para mostrar que todos juntos podemos sacar adelante este país, que mientras muchos se quejan, está pasando esto, está pasando lo otro. Nosotros desde la exportación de ganado de pie lo que queremos es sacar adelante el país, hacer patria y que todo el mundo crezca. Entonces, desde la diversidad y la diferencia, poder trabajar juntos, abrir nuevos mercados, seguir consolidando nuestros procesos logísticos, ojalá poder ampliar la representatividad de la asociación a ganaderos, a puertos y a otro tipo de actores de la cadena, y sin lugar a dudas seguir manteniendo
el negocio, porque el negocio ha caído. En el 2022, que fue el año más importante en exportaciones de ganado en pie, fueron 360 millones de dólares y el año pasado bajamos a 230. El reto es que esto vuelva de arranque, vuelva y genere mucha prosperidad y que pueda servir y seguir siendo referente en el mundo. Y las grandes críticas están más relacionadas con lo que aprendimos de afuera, los países occidentalizados, con el tema de crecimiento, y que el reto que todos tenemos en el planeta, nosotros en Colombia, es la transformación de estas economías globales o de estas prácticas, y tiene que ver, por ejemplo, de tener ganados sin un solo árbol. Eso es algo que yo nunca he entendido. Yo nunca he entendido cómo es posible que tienen a estos pobres animalitos expuestos al rayo del sol permanentemente sin árboles. Es decir, tenemos que empujar la transformación también, ¿no? La transformación de ese tipo de actividades, porque obviamente los proyectos pastoriles, yo siempre he dicho, pero si tienen agua, si tienen biodiversidad, si tienen sombra, si tienen un clima propicio, no entendemos cómo es posible que esas prácticas hayan llegado. Eso que tú dices es muy bonito, y te cuento un dato. Todos los predios desde los que se exporta ganado tienen que cumplir con sistemas silvopastoriles en desarrollo del predio. Es uno de los grandes requisitos. La ganadería colombiana también viene en un proceso de transformación muy interesante. Sí. Durante el gobierno del presidente Duque, en compañía del Ministerio de Ambiente, fueron 158.000 hectáreas en sistemas silvopastoriles, pero te doy otro dato importante. Mucha gente se queja supuestamente por el gas metano que emiten las vacas, que eso es lo que está generando los niveles de CO2 en la atmósfera. Hicimos un estudio con un profesor mío de la universidad en Costa Rica. El gas metano que producen las vacas, Ricardo, se mantiene en el ambiente entre 3 y 5 años. El gas metano que producen, por ejemplo, los carros, está entre 100 y 120 años. Sí. Entonces las vacas no son tan malas como se quiere decir. Inclusive te doy un dato curioso. Hoy ya tenemos en Colombia una finca ganadera que es carbono positivo. Es decir, absorbe más carbono a la tierra que el que emite. Sí. La Hacienda San José en el Casanare, un ejemplo a nivel mundial. Y toda la ganadería definitivamente tiene que enfocarse hacia eso que tú dices. Bueno, pues como siempre eres tan juicioso y disciplinado, siempre pues sé que vas a sacar adelante todos los proyectos que te propones y los retos en esta asociación, pero también quería volver un poco a esa fuerza que tú tienes adentro para avanzar en esos retos, y es preguntarte, los amigos, ¿qué tan importante han sido en todo este proceso de tu vida, en este nuevo cielo, en esta otra agua y en este nuevo camino? Mucho, Ricardo. Inclusive ese fue uno de los cielos que me quedó del colegio. Cuando yo digo eso no creen. Mi mejor amigo, estudié con él desde primero de primaria, estudiamos juntos la universidad y hoy la amistad nuestra se mantiene. Él se llama Santiago Córdoba, inclusive él maneja un proyecto muy lindo de producción de limón a nivel nacional. Ya sale su primera producción de exportación, y mantenemos una amistad de toda la vida en que Santiago ha sido fundamental en el empuje a seguir adelante. Lógicamente, en el transcurso de estos 20 y pico de años hemos tenido también muchos amigos que nos han empujado a seguir adelante. ¿Y cómo es la amistad? ¿Se llaman? ¿Tú lo llamas cada rato? Cuando lo necesitas, él te llama cuando lo necesitas. Imagínate, nos llamamos, nos escribimos permanentemente. Cuando él está en Bogotá se va para mi oficina. Cuando yo voy a Medellín me bajo en la casa de él. Yo conozco a toda su familia. Inclusive, de pronto tú lo notaste, su padre fue Carlos Arturo Córdoba. Carlos Arturo Córdoba fue la persona que inventó
las galletas Noel en el país. Wow. Su padre fue Sí. 20 y pico de años presidente de Noel y fue el que inventó las saltinas Noel Sí. en Colombia. Ellos dicen que yo soy un hijo más de su familia. Carlos Arturo, el padre, como le decimos nosotros, murió hace unos meses, pero su madre, que es la madre, le decimos la madre, pues sigue viva. Su hermano vive aquí en Bogotá. Su hermano también estudió conmigo, es otro de mis grandes amigos. Yo creo que eso es una amistad que nunca la vamos a dejar. Y todos vamos ahí. Claro, este programa yo he repetido varias veces desde cuando comenzó, que desde el dolor, estando afuera y escuchando tantas historias de dolor de nuestros connacionales, descubrí el amor. Yo siempre lo digo, tú, ¿qué es el amor para ti? Rica, el amor, sin lugar a dudas, es dar y entregar lo mejor, no solo a quien tú puedes amar desde el punto de vista sentimental, sino a todas las personas que tienen a tu alrededor. Uh-huh. En la medida en que tú entregues lo mejor, te des lo mejor, le estás dando amor a esa persona. Uh-huh. Y yo además relaciono el amor con otro sentimiento que se ha perdido mucho en estos tiempos, la nobleza, Ricardo. Uh-huh. Yo creo que la nobleza y la transparencia en la relación es fundamental. ¿Y la nobleza, en qué sentido la nobleza? En el sentido, Ricardo, de que si tú eres mi amigo, yo voy a estar contigo para siempre, hasta la muerte. Sí. Y te voy a acompañar en las buenas, en las malas, en la salud, como un matrimonio. Sí. Pero un matrimonio desde el punto de vista de los amigos. ¿Y el amor de tu vida quién es? Ricardo, pues tuve a mi esposa, estamos en un proceso en este momento muy difícil. Uh-huh. Desafortunadamente, pues hace un año las cosas se pusieron difíciles. Hace 4 meses yo no voy a mi casa en Barranquilla. No te niego, yo la quiero mucho, la amo todavía, pero cuando en una relación empieza a fallar esa conexión juntos y se vuelve una tormenta, es mejor estar separados y buscar. Hoy me pongo a pensar esa nueva agua, ese nuevo cielo, ese nuevo camino que en el futuro me vuelva a dar la tranquilidad de poder seguir adelante. Uh-huh. Afortunadamente mis hijos, que hoy son el amor de mi vida. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos, uno de 26 años y uno de 19. Ambos viven en Cartagena. Hoy son el amor de mi vida. Afortunadamente no les tocó como a mí me tocó de 4 años. Ellos ya son personas que han crecido, que afortunadamente les dimos una formación que les permite enfrentar este dolor que hoy están sintiendo. Uh-huh. Porque hoy desde las entrañas definitivamente a ellos les está doliendo. No es fácil enfrentar la separación de sus padres, pero yo estoy seguro que con lo que ella y yo hicimos por ellos, uh-huh, ellos van a salir adelante. Uh-huh. Hoy el amor de mi vida son ellos definitivamente. Y son tal vez la razón de ser de muchos de mis actos. Y también, y para ir cerrando y hablando de los jóvenes y tus hijos, te he escuchado también en clases, en la Universidad de Los Andes dictas muchos talleres y clases y foros con jóvenes. Tienes esta cámara aquí al frente, ¿qué le podrías decir a los jóvenes ya para ir cerrando este espacio? Obviamente vas a estar varias veces más, pero pensando en tus hijos, yo sé que eres el mejor padre del mundo. ¿Qué también le dirías a este joven que hoy día también vive en Colombia y que está emprendiendo? Pero ¿qué consejos le darías también para avanzar en ese nuevo cielo, nuevo camino y nueva agua? Yo creo que lo primero es que se vale soñar, se vale pensar en grande, se vale creérsela, créansela. Una vez en la universidad no se la cree y prepárense para creérsela. Uh-huh. 2, no se dejen vencer por los obstáculos que la vida les ponga al frente. Saquen lo mejor de ustedes
para salir en esos obstáculos adelante, que estoy seguro que ese nuevo camino y esa agua les llegará y los hará felices. Y esa es la tercera. Hagan todo pensando en que ustedes son felices y se sienten bien. Donde no sean felices, no sigan adelante. Pues muchísimas gracias, doctor Botero. Qué lindo, muchas gracias. No nos equivocamos en pensar hace rato que estuvieras acá con nosotros. Juan Fernando Casa, nuestro amigo, siempre estuvo muy encima y pendiente de que hiciéramos este programa y que, como tú hablas, el amor en ese nuevo suelo, nuevo cielo, nueva otra agua, nuevos caminos que cada uno emprende siguiendo el corazón, porque sé que tú también has seguido tu corazón y gran parte de las decisiones que has tomado en tu vida es siguiendo ese corazón tan grande que tienes y que todos nosotros te admiramos inmensamente. Muchas gracias. No, a ti, de verdad que hoy me sacaste desde las entrañas, sobre todo esa parte final que poco hablábamos, y seguiremos escuchando para dar amor. Exacto, así es. Y a todos ustedes, pues también, muchas gracias por habernos seguido en estos minutos, en este espacio que es de toda la familia colombiana, desde niños hasta nuestros abuelos. Nos escriben y nos mandan mensajes también de agradecimiento por traer estos personajes que nos inspiran en Colombia. Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube y en Spotify y en nuestras redes sociales @Ricardo Lozano P y @_ desde las entrañas. Abrazos, gracias. Todo bien, ¿ah? Sí, me gustó, pues obvio, muy maravilloso, bueno, ¿te muy gustó? bueno.